Doctora fiscal, secretario, muchas gracias por venir. Aquí está parte y la plana mayor de televisión, de los conductores. Le agradezco mucho la visita, les agradecemos mucho la visita. Entendemos que tienen un caso de éxito ahora en la cuestión de seguridad y es lo que venimos a platicar. Estamos entre amigos, así es que, bueno, pues nos pueden empezar a platicar qué fue lo que hicieron, qué es lo que están haciendo al respecto y cómo han cambiado estas cifras de seguridad en la Ciudad de México. Bueno, primero muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues aquí está el equipo. Mari y Ernestina, que realmente han hecho un trabajo extraordinario. Como saben, pues nos reunimos todos los días, nosotros es a las 7 de la mañana, una hora después que el presidente. Y nosotros cuando llegamos a la ciudad, como ustedes vieron en las gráficas que presentamos en la mañanera, vivimos un periodo de diciembre del 18 a más o menos mayo del 19, muy violento. El día que nosotros entramos al gobierno hubo 12 homicidios y el promedio se alcanzó en marzo con cerca de 6 homicidios diarios, y había días pues muy violentos en la ciudad. Entonces generamos una nueva estrategia. Nosotros pensábamos principalmente que con solo la vigilancia íbamos a lograr contener y bajar la corrupción y demás. Y pues tomamos la decisión de mejorar, o más bien fortalecer la estrategia, vamos a ponerlo. Es cuando se incorpora Omar García García, primero en la Policía de Investigación, en la Fiscalía General, y después como secretario de Seguridad. Y ahí trabajamos mucho en la estrategia y definimos una estrategia de 4 ejes. La primera, similar a la, convencidos también de la propuesta del presidente, es que tenemos que atender las causas. Si no se atiende a los jóvenes, es reversible cualquier política que nosotros tenemos que romper la generación siguiente para poder lograr que la tendencia realmente disminuya. Entonces, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, nosotros hemos hecho una universidad, 2 universidades en realidad, pero una que es masiva, que tiene 31,000 estudiantes, la Universidad Rosario Castellano, tiene 5 sedes, tiene educación a distancia, presencial y semipresencial, 26 carreras, 2 maestrías, un doctorado. El programa Pilares, que son hasta ahora 270 centros comunitarios en las colonias de mayor riesgo de violencia, y un programa que se llama Barrio Adentro. Este lo desarrollamos después, lo desarrollamos en el 2020, ¿no? 2021, que tuvimos un episodio muy doloroso de 2 jovencitos adolescentes que fueron pues, asesinados de Santa María la Redonda, y ahí nos metimos a la colonia a ver qué es lo que estaba ocurriendo y pues encontramos una desintegración familiar, social muy fuerte. Entonces teníamos un programa que se llama Barrio Adentro, donde vamos todo el gobierno a tocar casa por casa, hacemos un tamizaje en las familias, viendo cuáles son los problemas y de ahí derivando a las distintas instituciones. El segundo tema le llamamos Más y Mejor Policía. Ahí pues ha aumentado el número de policías, ha mejorado la capacitación, la formación, se cambió por completo el modelo de formación policial, se generó un modelo de carrera policial en donde el policía que entra sabe que puede seguir subiendo si su comportamiento es adecuado y si tiene eficiencia. La otra cosa muy importante es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el tribunal nos apoyan mucho. Él va al gabinete 2 veces por semana. Entonces, ayuda porque aún con la autonomía que tiene el Poder Judicial evidente, cuando se sabe que hay focos especiales, objetivos especiales, él escucha desde el gabinete cuál es la problemática que se presenta en una colonia, en fin, y se mantiene pues una relación, manteniendo obviamente todo dentro de la ley. Entonces, creo que eso es lo que ha logrado esta estrategia integral. Es lo que ha bajado en la parte de homicidios, de robo de vehículo, lesiones dolosas, toda esta estrategia integral. ¿Cuál es el delito que los tenía contra la pared, digamos, que tenían más elevado en la Ciudad de México? Pues obviamente homicidios, como les digo, fue
un nivel muy alto cuando entramos. Robo de vehículo, y ahora más bien estamos concentrados en muchos otros robos que afectan muchísimo a la ciudadanía, robo transeúnte, robo a bordo de microbús también, que ha bajado bastante. Ha bajado mucho aquí en la ciudad, en el Estado de México no tanto, pero como es una zona conurbada a veces no hay distinción exactamente dónde es. Y se está trabajando mucho en filtros de seguridad, en fin, varias cosas, inteligencia también. Doctora, perdón, primero, bueno, gracias por estar acá. Reconocer primero, yo quisiera decirlo y se lo decía el secretario, la apertura del gobierno creo que es uno de los gobiernos con los que menos problemas tenemos para acceder a la comunicación o a la información. O sea, si le hablamos al secretario, o al fiscal, o a salud, es como muy rápida la respuesta, y eso creo que ha sido muy importante para atajar muchos problemas que no lo son y que pudieran ser por una falta de comunicación eficiente. Entonces, eso es un reconocimiento, porque para nosotros es muy importante, ¿no?, tener esa información. Usted decía que entraron con 6 homicidios al día, digamos, en promedio al inicio de su administración. ¿Cómo están ahora y cuál es la proyección del final del Hoy están en homicidios, carpetas de investigación 1.9. Es el mínimo histórico que se ha tenido. Antes solamente se medían carpetas de investigación, no medimos víctimas. En víctimas estamos más o menos 2, o sea, quiere decir que en una carpeta a lo mejor hubo 2 homicidios. Estos son 1.9 carpetas de investigación. No víctimas. Víctimas son 2. Poquito más. Y en robo de vehículo también es el mínimo histórico, con violencia es 4.5 y sin violencia 11.5. Recuerden ustedes que en el 97, cuando entra el ingeniero Cárdenas, se robaban 120 vehículos diarios. Hoy se roban 17 vehículos diarios. Y cuando entramos nosotros eran cerca de 35 más o menos. Entonces, en cuanto al secuestro, ya, es decir, en algún momento fue un estigma, ¿no?, que la de la Ciudad de México era la más violenta, y el secuestro, el robo, etcétera. Comparativamente con otros estados de la República, no lo es. Secuestro, ¿no? Cuando la doctora recibió el gobierno, era un verdadero problema. Había muchas cifras que no las tenía la fiscalía contadas como secuestro, y que eran secuestro y que estaban por otro delito, y eran carpetas de investigación que se abrían por cualquier otro delito, pero que eran secuestros. Entonces, ahorita secuestros de los delitos que trabajamos desde un inicio con la fiscal, es más, desde que yo estaba con la fiscal, Cristina Godoy, secuestro fue una prioridad. La Fiscalía de Alto Impacto nace de la Fiscalía Antisecuestros, se vuelve, digamos, superior a la Fiscalía Antisecuestros. Ahorita secuestro lo tenemos un 80% abajo si comparamos del 2018 a la fecha. No fue fácil, tuvimos detenciones de bandas que operaban aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, en Oaxaca. O sea, tuvimos muchas detenciones en cuestión de ¿Ha cambiado el tipo de secuestro? O sea, sí, ¿es secuestro por dinero? ¿Es secuestro por crimen organizado? El secuestro en 20 años cambió mucho de ser secuestros de alto impacto a después secuestros donde había pagos de 8,000 pesos, 10,000 pesos a comerciantes de bajos recursos. Otro tema, la Unión Tepito, ¿no? Han dado golpes importantes, ¿no? Y han estado desmantelando. ¿La parte de la extorsión en la Ciudad de México ha ido incrementando o ha bajado? Porque ha habido, ¿no?, principalmente en el primer cuadro, comerciantes ambulantes y demás. ¿Cómo van ahora en esta etapa de la extorsión y parte de la Unión Tepito? Porque ahora todos se hacen llamar Unión Tepito, ¿no? Sí. Primero, de la Unión Tepito, y ahí me regreso un segundito a los homicidios que comentaba usted. Eran 6 promedio, pero era promedio. O sea, había días, como lo dijo la doctora, de 12, 13, 14 homicidios. Ahorita traemos, digamos, 2 promedio, pero en enero tuvimos 4 días seguidos en la Ciudad de México con 0 homicidios. Aquí es donde yo vería una diferencia, en cuanto a lo que decía la jefa de gobierno, que están atacando la violencia, las causas de la violencia, como el gobierno federal, pero aquí sí se está yendo contra las cabecillas, tanto la Fiscalía, que el operativo del fin de semana, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y a nivel federal no están yendo por las Yo creo que sí. También hay que decir una cosa. Nosotros siempre decimos, el gobierno federal tiene una estrategia y nosotros nos sumamos a esa estrategia. No es lo mismo, y hay que decirlo,
la Unión Tepito aquí en la ciudad con sus características a un tema de delincuencia organizada más fuerte. Comentar un puntito que me parece muy importante también. En esta coordinación que tenemos y la posibilidad de que la Secretaría que está en todo el territorio pueda hacer investigación, siempre en coordinación con el MP, eso ha permitido que las carpetas de investigación estén sólidas y se queden en la cárcel, ¿no? Que esto de la puerta giratoria, por lo menos en los delitos de alto impacto, no está sucediendo en la ciudad, ¿no? Y tenía ese problema, había la detención del policía, claro. Cuando llegaba el Ministerio Público no se sostenía y entonces los tenían que dejar. Y eso tiene que ver también con una definición de decir, vamos a atender todos los delitos, pero vamos principalmente y de una manera diferente a atender los delitos de alto impacto. Y bueno, todo lo que tiene que ver. Ahí me queda una duda, porque usted mencionaba que pasaron de 16,000 cámaras, creo, a 60 y tantas mil. 64,000. ¿Qué papel ha jugado esta ampliación de toda la capacidad tecnológica en la ciudad, además de lo que mencionaba de las intervenciones telefónicas? Porque ahora pareciera que prácticamente en muchos de los delitos que vemos siempre hay video, hay reconstrucción. Exacto. ¿Qué tanto les está ayudando esta evolución tecnológica y el hecho de que también hay videos y cámaras en prácticamente toda la ciudad? Muchísimo, muchísimo. Se ocurre un delito y primero aumentamos en los puntos del C5, conectamos todos los puntos del C5 con fibra óptica. Eso permite que esté conectado inclusive a internet, que haya wifi gratuito en la ciudad. Y estas cámaras, además de permitir alta definición, porque tiene fibra óptica, son 360 grados. Entonces ya no es que está apuntando para acá y pues el delito fue de este lado y ya no está. Eso hay por lo menos en una tercera parte de las cámaras. Estamos renovando poco a poco. Y al mismo tiempo, en efecto, hay mucha gente, negocios que tienen cámaras. Este foco rojo de violaciones a las niñas, a las adolescentes, sigue siendo uno de los focos rojos, ¿verdad? ¿Foco rojo? Yo digo, siempre que haya violencia contra una mujer, pues es un foco rojo. ¿Qué es lo que ocurre? El comportamiento social, ¿no? Obviamente ¿Qué es lo que ocurre tanto en violación como en feminicidios? La mayor parte de los casos son personas conocidas. Sí. Y en la mayor parte de los casos está vinculado con la pareja, con la expareja, con algún familiar cercano. Entonces, la investigación, la fiscal ahí ha desarrollado mucho. Hay una fiscalía de feminicidios y también la fiscalía de delitos contra las mujeres, delitos sexuales. Han desarrollado un esquema en donde, conociendo que es un familiar, buscan la manera de una detención más pronta. Y están 25 lunas que tenemos, se llaman lunas, que son espacios de detección de violencia feminicida. Entonces las mujeres llegan a la luna, denuncian, hay psicólogas, hay abogadas, más los centros de justicia de la Fiscalía General. ¿Es como un refugio? En donde es un lugar de atención. Entonces se atiende, se ve, y ahí tenemos un programa en donde a las mujeres que vemos con mayor riesgo se les da un apoyo económico. Y nosotros hicimos una ley para que en la ciudad quien se quede en la casa sea la mujer. Se llama el agresor no se va para afuera. De casa. Se va de casa. El agresor se va de casa. ¿Cómo se llamaba? Sí. El agresor se va de casa porque es injusto que la mujer, teniendo a los hijos, muchas veces sea la que se tiene que salir de la casa. Entonces, sí apoyamos refugios. El gobierno federal apoya muchos refugios, nosotros apoyamos algunos desde la Secretaría de las Mujeres, pero lo que hicimos fue eso, que la mujer se pueda quedar en la casa y que el agresor salga, y además pues las medidas de prevención para que no se puedan hacer. Entonces, desde el principio nosotros, pues siempre hemos sido parte del movimiento de defensa de los derechos de las mujeres. Desde el primer momento que llegamos al gobierno dijimos, si somos mujeres tenemos que hacer una campaña en contra del acoso, en contra de la violencia. Y nosotros tomamos la decisión además de decretar la alerta de género. No esperamos que alguien más no la decretara, sino que la decretamos y tenemos 11 ejes de trabajo que hemos ido llevando y que, yo voy a las secundarias, por ejemplo, yo estuve en una secundaria y hay un reconocimiento inclusive pues de que estamos atentos. Más allá de lo que tiene que hacer la autoridad, que está bien, ¿no? Y pues,
¿Ha aumentado, ha disminuido, se mantiene, es una situación grave? O sea, ¿no? ¿Por qué entender que llegan y que están las jóvenes así? Porque no se puede aislar, digamos, a la ciudad de México. O sea, cuando mi hija se fue en transporte público, mi hija va a cumplir 34 años. Cuando entró al CCH, pues a veces se iba en transporte público. Y lo primero que yo le dije a mi hija, pues, a ver, hija, te voy a enseñar dónde te pones la mochila. Sí. Para que nadie se te acerque. Pues es terrible. No tendría yo por qué haberle dicho eso a mi hija. Quiero preguntarles algo a los tres. Sí. ¿Están de acuerdo o están a favor de la legalización de la marihuana? Primero. ¿Sí? Sí, ahora, tiene que ser un tema no solo de la ciudad, porque pues, nosotros vivimos en una zona metropolitana, es un tema nacional, porque tú no puedes tener una burbuja. Oaxaca ya decidió no perseguir en la calle. A nosotros tampoco. Bueno, pero aquí estamos nosotros. Y es que voy a esto, porque ¿qué van a hacer con el narcomenudeo? Justo a propósito de legalizo la marihuana, pero eso es lo que quisiera explicarlo, porque digamos la legalizamos, pero el vendemotas de la esquina, ¿no? ¿Cómo funciona? Nosotros no estamos persiguiendo a los narcomenudistas, estamos persiguiendo a los generadores de violencia, ¿sí? Que en muchos casos coincide con los narcomenudistas, pero son los tiros de precisión. Cuando les digo, estamos en las cabecillas, como decían, muchos son narcomenudeo y disputas de territorios, pero para nosotros son generadores de violencia. Ya llegaron al 1.9. Es dramática, las cifras que presentan son impresionantes, esta reunión parte de ahí. Bueno, ¿se puede seguir todavía avanzando más? Una. Dos, ¿cómo evitar la contaminación o los efectos de una metrópoli donde no ocurre lo mismo en cuanto cruzas el límite territorial? Preguntaría yo esas dos cosas. ¿Hasta dónde se puede llegar más reduciendo la inseguridad? Y si no tienen ya una barrera en la que ya no se puede. Pero que contesten si podemos echar un chute. Sí, ya lo hicieron. Pero que no haya detenciones. Te van a invitar a que lo apagues, comadre. Pero claro, no es narcomenudeo si yo voy y compro una bolsa de marihuana con el mismo que vende un gramo de cocaína. Lo que dijo la fiscal es muy importante. Todavía ocurre y puede pasar que nos ha pasado que algún compañero haga toda una detención porque cuando ya hay una instrucción que no, es una institución de 84,000 personas, bueno, pues vamos, es paulatino, pero ahorita ya no sucede como instrucción. Y lo que tampoco sucede es que nosotros, la ciudad, no tiene una lucha en contra sí, exacto, el fin no es que se acabe la venta de droga, nuestro fin principal, nuestro objetivo es el combate a la violencia. Cuando iniciamos con la Fiscalía los cateos semanales, que fueron un éxito en la reducción de homicidios y de robo de vehículo, porque hoy podemos anunciar las cifras de que ha bajado homicidio doloso y robo de vehículo, con y sin violencia. Sí. Pero esos 3 delitos, ¿por qué? Porque los anunciamos hace 2 años por instrucciones de la jefa de gobierno que nos íbamos a enfocar en 5 delitos, 3 de esos, y ahorita voy a lo de la venta de droga. En los lugares, cuando estaba la pandemia en su punto más delicado, tuvimos en Miguel Hidalgo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, 10 lesionados por arma de fuego y 1 o 2 homicidios. Inmediatamente ahí arrancamos una estrategia en conjunto con la Fiscalía, donde en los puntos generadores de violencia, que en el 90% de los casos eran puntos de venta de droga, de narcomenudeo, íbamos a entrar a operar con fuerza. Se realizaron más de 1,000 cateos, inmediatamente tuvo un decremento, atacando esos puntos de narcomenudeo, en los homicidios dolosos, pero también en robo de vehículo, porque robo de vehículo siempre va asociado a cualquier cantidad de delitos. Entonces, ¿en Las Vegas se consume droga? Sí. ¿En Nueva York se consume droga? Toda. En Miami, toda. Lo que queremos aquí es que no haya violencia. Entonces el mensaje de facto es, vamos a decir, al dealer, al que vendes si tú no generas violencia, la autoridad no tiene... Es que no hay mensajes pero lo tiene que entender él en cierta medida. Es que no hay un mensaje a los delincuentes. Lo que hay es un trabajo coordinado del gobierno de la ciudad, particularmente de Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía, porque nosotros lo que queremos es bajar la violencia en la ciudad. Sí. Perdón, lo que queremos es construir la paz, no es, digamos,
El tema de la droga, pues más bien hay que atacarlo desde el punto de vista del salud consumo, pública. de salud pública. Claro. No me queda claro, no se hacen ya operativos para incautar droga o cierto tipo de droga. Los mayores aseguramientos que se han hecho en la Ciudad por ejemplo, de México, no combatir el narcomenudeo, marihuana. O sea, lo que decimos es la estrategia no es vamos sobre los puntos de venta, sino vamos a los lugares que sabemos que están generando violencia, como lo que decía al principio. Las bodegas. Si un vecino nos dice, pues es que ahí están generando problemas, a los vecinos los asaltan, y está ocurriendo ahí en ese lugar, y resulta que es un punto de narcomenudeo. Entonces, se va a ese lugar, pero porque representa un problema. Pero si venden pacíficamente no pasa nada. Sí pasa, porque también hay un comercio. Este es un punto muy importante de no mandarle un mensaje al delincuente de que si vendes droga no pasa nada. No. ¿Qué es lo que hacemos? Hay que ver primero también la realidad de la ciudad en la que vivimos. Y todas las estrategias de seguridad tienen que tener una prioridad. No se puede abarcar todo desde el inicio. Y aquí la prioridad fue atacar los puntos violentos. ¿Por qué? Por lo que como comenzamos esta plática, teníamos días de 14 o 15 homicidios diarios. Lo primero que había que hacer era enfocarnos en estos puntos de narcomenudeo que generaban violencia. En las bodegas donde aseguramos este año más de 250 toneladas de autopartes que generan robo de vehículos. No generan violencia ahí, donde cateamos esas bodegas, pero generan violencia en toda la ciudad y en la zona metropolitana. Entonces, nosotros partimos de una estrategia muy clara que es focalizar y priorizar. Y eso es lo más importante. Obviamente, si fuera el discurso, si fuera solo una estrategia de gobierno, de discurso, diríamos, no, atacamos todos los delitos por igual. Pues no puedes atacar todos los delitos por igual porque hay prioridades. Dividida la ciudad como está en términos de oposición y Morena, no se les complica en ninguna medida, ni en lo más pequeño ni en lo más grande, la colaboración en materia de seguridad. No. O sea, sí han dejado de lado el lado partidista, tanto la oposición como el gobierno, para poder colaborar ahí. Sí, y ellos al principio tenían una idea de blindar. Sí. Y fuimos a cada una de las alcaldías y hablamos, tuvimos los gabinetes de seguridad en cada alcaldía, y ellos mismos reconocieron que blindar, o sea, que coordinar es mucho más eficiente que blindar una alcaldía, porque sí, como ustedes dicen, para nosotros a veces es complicado con el Estado de México o con Morelos, que por ejemplo con Morelos tenemos un problema de tala clandestina en la parte boscosa. Imagínense ustedes lo que significa que Plutarco Elías Calles divide 3 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, no tiene caso cerrarnos, sino más bien lo que hay que hacer pues es coordinarse. Y cada una de las alcaldías tiene su propia estrategia y tiene derecho a tenerla. Nuestra obligación necesariamente, de hecho saliendo de aquí tenemos reunión de cabildo, nuestra obligación es coordinarnos en el tema del agua, en el tema de seguridad, en todo lo. Doctora, ¿cómo va el tema de los penales? Que ahí la Secretaría tomó un rol importante. ¿Cómo va el tema? ¿Qué hacer? La instrucción de la jefa de gobierno es velen por las personas, tal. Entonces, estamos haciendo todo un esquema de supervisión en las aduanas de los centros penitenciarios para asegurarnos que no pasen estas extorsiones. Aparte de la supervisión en las aduanas, muchísimos operativos ya como secretaría dentro de los penales, donde en 3 meses hemos asegurado más de 1000 teléfonos. Hemos estado asegurando cualquier cantidad de esa información, se las hacemos llegar. Y en el robo a transporte público, precisamente que hablaban al principio de la conversación, ¿ahí qué acciones están tomando para disminuirlo? Porque está fuerte, ¿no? El volumen de asaltos entre el Estado de México y la Ciudad de México. Pero al parecer van a ser fuerte. Hemos tenido ahí un descenso muy importante, muy importante. Al principio eran asaltos muy violentos. Tuvimos muchísimos detenidos, tuvimos delincuentes abatidos, muchos policías heridos. Se hicieron operativos constantes que continúan hasta hoy, que esos están a la vista de todos en las mañanas. Todos los días está el operativo Pasajero Seguro con bastante fuerza. Sí. No le voy a decir a la doctora Sheinbaum una pregunta, no se la voy a hacer. Se la voy a hacer al secretario porque se quedó como en el limbo. Usted se queda como secretario con la doctora. Alguna vez me lo dijo.
hasta terminar. Por supuesto, ¿no? claro. Y se ve hasta que ella diga, ¿no? Bueno, yo dije que sí, pero es hasta que... Sí. Y se ve en el sexenio presidencial siguiente como secretario de Seguridad Federal. No diga con quién. En este trabajo, algo que es bien importante en los funcionarios que estén dedicados a seguridad, yo creo que no es como otros puestos de la administración pública que pueden pensar en sus carreras a futuro. En la policía, que nosotros tenemos la ventaja que la doctora nos ha permitido conformar un equipo, o sea, todo el equipo de la Secretaría, ninguno quiere ser alcalde, diputado, todos estamos dedicados a lo que tenemos que hacer. Alguna vez usted me dijo, yo no voy a romper ese compromiso con la doctora. No. Pero bueno, hay una aspiración y le gustaría estar en el sexenio presidencial. Bueno, por supuesto que me gustaría seguir ayudándole a la doctora. Por supuesto que sí. Y ahí se nos acabó el tiempo. Sí. ¡Ay, Víctor! Se acabó.